Hola a todos, nada, bienvenidos a este nuevo directo. Y bueno, es un directo que entiendo que será relativamente breve, pero donde quiero comentar un tuit que ha publicado hoy Daniel Fuentes Castro. Daniel Fuentes Castro fue director de comunicación de la Oficina Económica de la Moncloa con Pedro Sánchez, es decir, no es cualquiera. Es un economista que además no creo que sea especialmente mal economista, pero que además ha tenido pues cierta influencia dentro del gobierno que ahora mismo padecemos, ¿no? Y lo que ha dicho Daniel Fuentes es: un lastre para el liberalismo económico es el caballo de Troya del anarcocapitalismo, con mayúsculas, no sé muy bien por qué, pero con mayúsculas, que en España ha cuajado singularmente en muchos jóvenes, disfrazado a veces de escuela austríaca, no sé por qué disfrazado, a lomos de Club de los Viernes. No me consta, por cierto, que el Club de los Viernes sea anarcocapitalista, pero bueno. LED. Hay liberales en Twitter que son anarcocapitalistas y hay otros que no lo son, o sea que tampoco es que los LED en sí mismos sean anarcocapitalistas. Y tertulianos columnistas varios. Entiendo que en ese saco estoy yo incluido. Y dice: ahí también se nutre Vox. Bueno, el comentario final es el que me resulta más llamativo, ¿no? En general se podría comentar todo el tuit, porque dice: pues, el liberalismo económico está lastrado por el anarcocapitalismo. No sé en qué medida el anarcocapitalismo lastra al liberalismo económico. En todo caso, lo está azuzando continuamente para que no se duerma en los laureles y para que promueva la mayor cantidad de liberalizaciones, el mayor liberalismo económico posible. Bien. Eh, pero bueno, al margen de esto, lo llamativo es que diga que Vox se nutre de anarcocapitalistas. No sé si quiere decir que Vox es un partido anarcocapitalista, que vamos, me parecería un poco disparatado, o que los anarcocapitalistas se sienten muy reconocidos en Vox, lo cual también me parece bastante disparatado. Vox, ya lo he dicho muchas veces, es un partido esencialmente nacionalista español. Ellos se describen como soberanistas. Bueno, es un partido nacionalista español con tintes conservadores. Incluso algunos podrían decir ultraconservadores. Bueno, ahí ya depende de donde pongamos el límite de qué es ultra y qué no es ultra. Pero más conservadores que la media de la sociedad española, desde luego. Entonces, partido nacionalista, muy nacionalista español, conservador. Bien. No sé qué tiene eso de anarcocapitalista. El anarcocapitalista lo que quiere es acabar con el Estado y establecer una sociedad basada básicamente en la propiedad privada y la libertad individual. Para el anarcocapitalista, el Estado, la misma existencia del Estado, supone una conculcación estructural de la propiedad privada y de la libertad individual en la medida en que el Estado ejerce soberanía política sobre unos individuos que no lo han aceptado. Y por tanto, en la medida en que unos individuos están obligados a pagarle impuestos a un ente que simplemente se los cobra porque tiene la fuerza militar a sus espaldas para exigir ese cobro de impuestos, pues los anarcocapitalistas consideran que bueno, pues eso es una vulneración radical de las libertades humanas y de la libertad individual y de la propiedad, ¿no? Vox no me consta que diga nada remotamente parecido a esto. De hecho, Vox lo que quiere es, no sé si más o menos Estado, ahora hablaremos de eso, pero desde luego lo que quiere es un Estado español. Y considera que el Estado es el ente soberano sobre la sociedad española. Eso sí, el Estado español. Y se opone a cualquier movimiento que pueda suponer una disolución, una ruptura del Estado español. Por ejemplo, Vox es enemigo frontal del secesionismo catalán. No solo porque vaya en contra de la Constitución, porque uno puede ser favorable al independentismo y decir sí, pero para seguir ese camino hay que reformar la Constitución. No nos vamos a saltar el Estado de Derecho, ¿no? No, no, no. Vox es contrario a que se pueda romper la sacrosanta unidad de España. Es decir, a mantener. Y además equipara la unidad de España con. Bueno, parece que no me ha salido, pero entiendo que
ha habido una raid de un tío blanco hetero, creo, porque ha llegado un aluvión de gente. Nada, pues bienvenidos a todos. Entonces, lo que comentaba. Vox es partidario de la unidad de España, entendiendo además la unidad de España como la unidad del Estado español. Porque uno podría decir, bueno, aunque se rompa el Estado español, aunque en la península aparezcan 60 estados distintos, la cultura española es la que es, ¿no? Como uno podría decir, pues que la cultura alemana está repartida entre Alemania, Austria, Suiza y que no necesitas un Estado único como, bueno, el Reich que quería un determinado señor, ¿no? Es decir, que tú puedes tener una determinada unidad cultural sin que vaya de la mano de la unidad política en forma de Estado. Pero Vox no quiere eso. Vox lo que quiere es que el Estado español no se rompa. Entonces, si eso es así, si digamos el principal objetivo, la principal obsesión, la principal motivación existencial que tiene Vox es sostener, es mantener la unidad del Estado español, y además un Estado, como decís algunos en el chat, todavía más centralizado del que existe ahora, cargándose las autonomías, cargándose, por tanto, los ámbitos de autoorganización individual. ¿En qué sentido un anarcocapitalista puede votar a Vox? ¿O puede sentirse representado en Vox? No digo que a lo mejor lo pueda votar por cuestiones estratégicas, como podría haber anarcocapitalistas que voten a Podemos porque digan quiero que todo esto, que se aceleren las contradicciones internas del Estado y que el Estado se venga abajo. Y la mejor forma de que se caiga el Estado lo más rápidamente posible es votar a partidos que van a llevar una gestión política nefasta y que lo van a destruir como Podemos. Bueno, vale, esa sería una consideración estratégica, pero no creo que ningún anarcocapitalista diga me siento representado en Podemos. Y tampoco me siento representado en Vox. Bien. Que no voy a discutir si el anarcocapitalismo es una filosofía correcta, incorrecta, no. Estoy comentando, sobre todo para los que habéis llegado, y muchas gracias a un tío blanco entero, a Sergio, por la raid, estoy comentando este comentario que hoy ha efectuado Daniel Fuentes Castro, que fue director de comunicación de la Oficina Económica de la Moncloa. Un lastre para el liberalismo económico es el caballo de Troya del anarcocapitalismo, que en España ha cuajado singularmente en muchos jóvenes, disfrazados a veces de escuela austríaca a lomos de Club de los Viernes, LED y tertulianos columnistas varios. Ahí también se nutre Vox. Lo que estoy analizando es si ese último comentario, ese chascarrillo de Daniel Fuentes de que Vox se nutre de anarcocapitalistas, que el hecho de que haya más anarcocapitalistas en España, que tampoco creo que haya muchos más, pero bueno, probablemente sí en los últimos años el número se haya aumentado, si eso significa que las bases electorales de Vox han crecido. Y eso es lo que me parece a mí un disparate sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Entonces, ya digo, Vox es un partido nacionalista cuya única obsesión o cuya principal obsesión es mantener la unidad indisoluble del Estado español. Y además es un partido con tintes más conservadores que la media de España. Por tanto, un anarcocapitalista no se puede sentir reflejado en ninguno de los objetivos que plantea Vox. Otra cosa, como ya hemos... Alguno dice que el anarcocapitalismo llevaría al desastre y crearía un neofeudalismo. No estoy aquí para debatir eso. Lo podemos debatir otro día. Yo también le veo problemas al anarcocapitalismo, aunque también creo que muchas críticas que se dirigen contra él son críticas con poco fundamento. Pero no es ese el motivo de este directo. El motivo del directo es si es verdad que el hecho de que haya más anarcocapitalistas en España significa que Vox va a recibir más votos de esos anarcocapitalistas. Que creo que es la manipulación poco rigurosa que ha efectuado Daniel Fuentes. Entonces, uno podría decir que Vox, yo en su momento lo dije, de hecho, tiene o tenía el programa económico más liberal de los grandes partidos. ¿Bien? Y desde luego, si uno lee el primer programa económico de Vox en el año 2019, creo que es evidente que era así. Y creo que cualquier persona que niegue que ese programa económico era el más liberal no está siendo honesto. ¿Que uno puede ser antiliberal y reconocer que aún así era el más liberal? Pues creo que sí. ¿Bien?
Ahora, primero, que sea el más liberal de los partidos mayoritarios, PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Vox, no significa que sea un programa extremadamente liberal y no digamos ya un programa económico anarcocapitalista. Y segundo, Vox también ha experimentado una deriva durante los últimos meses, durante los últimos años, si lo queréis, que han llevado a que ese programa económico hoy no se sepa muy bien cuál es y que además sea un programa, el programa económico se haya ido retorciendo y distorsionando, incorporando, pues no sé, defensas de subidas del salario mínimo, defensas de precios garantizados para los agricultores españoles, críticas a la libertad de comercio, y todo eso desde luego no es liberal. Y desde luego no es anarcocapitalista. Un anarcocapitalista que diga, no, es que necesitamos proteger la agricultura nacional garantizándoles los precios. O tenemos que establecer salarios mínimos. Pues no lo veo. Bien. ¿Y por qué Vox ha sufrido esa deriva? Ya lo expliqué también en su momento. Dentro de Vox hay bastantes familias ideológicas. Es una coalición de un partido de derechas. Si lo queremos incluso de bastante derechas. Y claro, ¿qué es la derecha? Pues la derecha, por desgracia, me decís que Roberto Vaquero me hizo un vídeo en su canal, bueno, pues ya lo veré, no lo he visto, pero le echaré un ojo y lo podemos comentar en otro directo a través de Twitch. Digo, ¿la derecha qué es? La derecha, por desgracia, es un término que normalmente se define en contraposición a la izquierda, ¿no? La izquierda sí tiene un programa más o menos definido, un programa tanto político como económico definido. La idea fuerte de la izquierda es la igualdad llevada a todos los extremos, igualdad económica, igualdad política, igualdad social, y la derecha normalmente es la antiizquierda. La derecha es todo aquello que no es izquierda y todo aquello que se enfrenta a la izquierda. Y claro, con una definición tan amplia de derecha, pues cabe casi todo, ¿no? Los liberales, según esta definición, pueden ser de derechas, según esta definición, no según otras acepciones, pero según esta definición serían de derechas porque no son de izquierdas. Los conservadores, claramente, también serían de derechas porque no son de izquierdas. Los fascistas, según esta definición, también serían de derechas porque no son de izquierdas, pero claro, a su vez, los liberales son antifascistas. Los conservadores en ocasiones se han podido aliar con el fascismo, pero también tienen un componente antifascista importante. A su vez, los conservadores también son antiliberales. Entonces, la derecha es un término pues, que se define, como digo, en contraposición a la izquierda y por tanto que no tiene un programa definido per se. Y por eso los términos izquierda y derecha muchas veces son tramposos o son reduccionistas. Pero claro, Vox es un partido de derechas, en ese sentido y bien dicho. Es decir, en Vox se junta todo aquel que va contra el statu quo izquierdista dominante. Algunos me preguntáis si un liberal no puede ser de izquierdas. Depende de que entendamos izquierdas. Si entendemos izquierdas por igualdad económica forzada desde el Estado, desde luego un liberal no puede ser de izquierdas. Ahora, si entendemos una persona progresista, pues sí, claro que un liberal puede ser progresista, con actitudes personales progresistas. Eso no cambia, ¿no? Pero Vox es una coalición de familias que están en contra del sanchismo, que están en contra del Partido Popular rajoyano, porque lo consideraban también muy cercano a la izquierda, que están en contra de compadrear con el independentismo y el nacionalismo periférico de diversos ámbitos, de diversas regiones españolas. Entonces, todo eso de lo que están en contra, y pueden estar en contra familias muy diversas, familias ideológicas muy diversas por distintos motivos, es lo que crea Vox. Entonces, claro, dentro de Vox tienes conservadores, falangistas, liberales. Y claro, si en el 2019 el programa económico de Vox lo cogió la familia liberal, pues hizo un programa liberal. Pero claro, luego vienen los falangistas que también están en Vox y te dicen, oye, que esto es intolerable, que esto es demasiado liberal, esto promueve demasiado la libertad. Sí, claro, algunos dicen falangistas en Vox, claro que hay falangistas y exfalangistas, y claro que hay personas en Vox
por ejemplo, Vox AD, que vienen de esa tradición falangista y que siguen teniendo ideas muy cercanas, tanto en política como en economía, al falangismo. ¿Bien? Y bueno, incluso franquistas, ¿no? Como si lo queremos de separar del falangismo como tal. A ver, algunos dicen, pero si a los falangistas dijeron que Vox no les gustaba. No estoy diciendo que Vox sea un partido falangista, al igual que no digo que Vox sea un partido liberal. ¿Bien? Lo que he dicho es que Vox es una coalición de muchas familias. Entonces, hay familias dentro de Vox que son conservadoras, otras incluso que podrían ser democristianas, otras que son liberales y otras que también son falangistas. Claro que a un falangista no le gusta Vox, porque no es un partido como tal falangista. Tiene dirigentes, tiene políticos cercanos al falangismo, pero no significa que el programa de Vox sea falangista. Y por eso un falangista dice, yo esto no lo voy a votar. Un falangista dirá, el programa de Vox es demasiado liberal. ¿Bien? Entonces, si en el año 2019 el programa económico lo cogió la familia, digámoslo así, liberal, pues hizo un programa económico, yo creo que muy decente y muy liberal. Ahora, luego viene la familia falangista y dice, no, esto es demasiado liberal, porque el falangismo es frontalmente antiliberal. Tenemos que reformularlo, tenemos que proteger a los agricultores, por ejemplo, tenemos que proteger a los trabajadores a través del sindicato con subidas de salario mínimo, y entonces lo va influyendo. Tenemos que enfrentarnos a la globalización, porque lo que cuenta es la soberanía nacional. Y todo eso, pues va deformando el programa liberal original en economía, porque fuera de economía nunca lo tuvo, en economía que tenía Vox. En mi Necar dice, el falangismo fascismo mainstream de 2021 es puramente neoliberal. Bueno, estos términos cada vez significan menos. Los falangistas que reniegan de Vox son 4 revisionistas de José Antonio, igual que los 4 revisionistas del Stalin del Frente Obrero de Izquierdas, por no hablar de familias militares franquistas. Bien, vale, pero entonces tú lo que quieres es cargarle al neoliberalismo definido como lo definamos, el muerto, digámoslo así, del falangismo. Quieres trazar una especie de continuidad histórica entre el falangismo y el fascismo, que tampoco eran exactamente lo mismo, y el neoliberalismo. Bueno, pues a mí el término neoliberalismo no me gusta, quédatelo tú, pero desde luego neoliberalismo no es liberalismo. Entonces, si defines desde luego fascismo como neoliberalismo, neoliberalismo no tiene nada que ver con el liberalismo. Entonces, bueno, esto es lo que explica la deriva que ha vivido Vox y que va a seguir viviendo siempre, porque esas familias están ahí y son parte, vamos, al menos hasta que se rompa Vox, digámoslo así, son parte constitutiva de Vox. Y claro, no sé, yo creo que cualquier liberal y cualquier anarcocapitalista, no digamos, se da cuenta de esto y se da cuenta de que ni Vox tiene un programa económico anarcocapitalista, ni siquiera hay lealtades dentro de Vox hacia el liberalismo, sino que es un liberalismo estratégico en función de qué familias controlen el partido. Y por eso decir que los anarcocapitalistas, pues como que son carne de cañón para Vox, me parece una forma de montarse una conspiranoia que no es tal. Es decir, algunas personas estamos en la esfera del debate público para promover una serie de ideas que incluso se pueden acercar, en mi caso, a la anarquía, al anarcocapitalismo. No lo niego, no lo oculto, veo problemas en el sistema, pero filosóficamente creo que negar la autoridad política del Estado es algo moralmente casi, diría, obligatorio, en el sentido de que es el argumento que el argumento dentro de filosofía política que me parece más convincente. Luego veo problemas de aplicabilidad práctica. Pero que hay gente que estamos en el espacio público, en el debate público, no para favorecer a un partido o para favorecer a otro, sino para defender unas ideas. Y para defender un modelo de Estado y de sociedad inclusivo, porque es un marco muy general dentro del que caben muchos modelos muy diferentes, ¿no? Dentro de un modelo de sociedad liberal, no digamos ya anarcocapitalista, podría haber comunas socialistas. Es decir, no es que se quiera erradicar el socialismo de la sociedad. Se quiere evitar que el socialismo conquiste el Estado y se imponga centralizadamente desde el Estado al conjunto de la sociedad. Entonces, promovemos un modelo de sociedad y de Estado
que no está vinculado a los intereses de ningún partido político. De hecho, es que todos los partidos políticos actuales, ninguno evidentemente es anarcocapitalista, pero ni siquiera diría que ninguno es coherentemente liberal. Es tratar de desacreditar la labor que hacemos algunos, yo lo intento y otros muchos también, de colocar una serie de ideas, correctas o incorrectas, obviamente creemos que correctas, en el debate público, para ir cambiando la fibra social, las ideas subyacentes en la sociedad, diciendo que en realidad, de alguna manera, somos instrumentos de Vox para engañar a los jóvenes, vamos, que es más o menos lo que entiendo que se está diciendo, para que apoyen a ese partido, pues me parece un poco disparatado. Lo vuelvo a leer, un lastre para el liberalismo económico es el caballo de Troya del anarcocapitalismo, que en España ha cuajado singularmente en muchos jóvenes, pobres jóvenes que no saben, no tienen ninguna idea y han sido manipulados, disfrazados a veces de escuela austríaca, a lomos del club de los viernes, LED y tertulianos varios. Ahí también se nutre Vox. Vox se beneficia de que algunos hayan manipulado a los jóvenes para ser liberales o para rechazar la autoridad política del Estado. Bien. Bueno, pues esto es lo que quería comentar. Ahora, si queréis, atendemos algunas preguntas, especialmente si puede ser vinculadas con esto bueno, pues con el tema que estamos tratando, ¿no? A ver, Juan, ¿sería buena idea avisar de los directos Twitch usando la herramienta de la comunidad de YouTube? Bien, gracias por la sugerencia, es cierto que puede serlo. Una pregunta, Rayo, ¿el anarcocapitalismo se fundamenta en el reconocimiento de los derechos y libertades individuales como el liberalismo o es un sálvese quien pueda? No, el anarcocapitalismo es un liberalismo extendido hasta el nivel en el que esas libertades fundamentales y ese derecho de propiedad privada se reivindican frente al Estado. El liberalismo minarquista lo que te dirá es sí, el Estado es un mal inevitable porque pues probablemente aunque lo destruyamos vuelva a surgir y yo tengo en cierta medida esa visión trágica, pero tenemos que conseguir que el Estado interfiera lo menos posible en nuestra vida y en nuestras libertades. Y un anarcocapitalista te dirá, la mera existencia del Estado en la medida en que vincula coactivamente a las personas con una determinada unidad política ya constituye una violación de esos derechos y de esas libertades y, por tanto, deontológicamente es obligatorio, es un mandato, digamos, moral, defender acabar con el Estado. Ya digo, no voy a entrar a debatir en este chat si eso es viable o no es viable, porque el objeto del debate no era ese, sino, de alguna manera, desmontar una cierta conspiración, una cierta visión conspirativa de que los anarcocapitalistas en realidad son meros propios, meros criados de Vox. El anarcocapitalismo, esto es lo mismo de antes. ¿Se ha desviado Iván Espinosa de los Monteros de la senda liberal que parecía abrazar en algunas charlas del Juan de Mariana? Hombre, yo creo que en el discurso público, desde luego, no sé en su fuero privado. A ver, yo lo que le he oído a Iván Espinosa en materia económica no le he oído nada especialmente antiliberal. Y es verdad que a veces le ha tocado defender papelones, diría yo, como que el sindicato de Vox defienda el salario mínimo y este tipo de cosas, y ha sabido salir de esos agujeros con una cierta defensa de ideas liberales en economía. Ahora, en otros órdenes, Iván Espinosa, recordemos que fue quien propuso ilegalizar pues, a Podemos o quien propuso ilegalizar a los partidos nacionalistas. Y eso, desde luego, no tiene nada de liberal. Tiene mucho de nacionalista, incluso mucho de conservador anticomunista, pero no de liberal. No sé si antes defendía también eso. Yo a Iván le conocía ligeramente, sobre todo por temas económicos, no por temas políticos. ¿La guapa de Ayuso sería considerada liberal o conservadora? Pregunto por ella, no el partido. Bueno, yo creo que habrá que juzgar más que lo que ella sea o lo que ella piense, que no lo sé, tampoco sé si tiene una ideología muy desarrollada, las propuestas con las que se presente, ¿no? Y bueno, de momento no lo he escuchado mucho, ni de propuesta positiva ni de propuesta negativa, pero las pocas que le he escuchado no son especialmente negativas en materia
de libertad. Otra cosa es que no sean revolucionarias, pero, pero no le he escuchado, y si alguno las ha escuchado, por favor remitidmelas porque me interesa. No le he escuchado propuestas marcadamente antiliberales o propuestas antiliberales. Eh, Otra cosa es que defienda lo que hay y lo que hay sea antiliberal, pero digo, cambios para empeorar lo que hay en una dirección antiliberal no se las he escuchado, y si las ha dicho, por favor, mandádmelas. TGS773: en redes sí se ven muchos que se autodenominan liberales o anarcocapitalistas, no porque crean o entiendan esas ideas, sino como la etiqueta más opuesta a la izquierda que se pueden poner a sí mismos. Si hablamos de partidos, la elección menos izquierdista sería Vox. Sí, estoy de acuerdo que la elección menos izquierdista es Vox. Otra cosa es que siempre lo menos izquierdista sea lo correcto, ¿no? El fascismo es muy antiizquierdas y desde luego hay que ser antifascista. Es decir, frente al fascismo uno se aliaría con la izquierda. Bien. Eh, pero bueno, sí, puede haber gente que se diga anarcocapitalista y que no sepa qué es eso, y que en consecuencia pues diga yo soy de Vox y soy muy antiizquierdas y soy anarcocapitalista, pero bueno, eso es la etiqueta, no es el contenido de la ideología, y creo que algunos, si algo no transmitimos, son etiquetas anarcocapitalistas. Ideas puede ser, pero etiquetas no. Liberal, quizá, yo sí que intento buscar una cierta coherencia con el término liberal, porque si no todo el mundo se considera liberal, pero sobre anarcocapitalista creo que en general tampoco es que sea una etiqueta especialmente difundida desde los medios de comunicación y demás. Roley 32: y si existiera la forma de que el Estado fuera completamente voluntario por sus habitantes y efectivamente existiera el derecho de secesión del individuo, ¿podríamos decir que esa sería una sociedad ANCAP? Sí, yo creo que eso sería una sociedad ANCAP. Es decir, si te puedes separar del Estado efectivamente, pues de facto el Estado es de libre inscripción. Si yo no me separo, si el Estado me da la posibilidad de separarme y no me separo, es que quiero estar unido a ese Estado. Cupoa 10: ¿crees que entre los militantes de Vox hay mucho conservador disfrazado de liberal porque vende mejor la etiqueta liberal? Sí, eso seguro, pero no solo en Vox, también en el PP, en Ciudadanos, incluso en el PSOE o en Más País, ¿no? Errejón también ha dicho en ocasiones que es liberal. Entonces, sí, la etiqueta liberal gusta, la etiqueta liberal agrada, y por eso muchos se la intentan apropiar. De hecho, si os interesa este tema, hace unos días realicé una crítica, una entrevista bueno, un comentario que realizaron en Radio Nacional de España, donde intentaban vincular el liberalismo con la izquierda y se intentaban apropiar del término liberal. Y la verdad es que los argumentos eran bastante lamentables. Entonces, lo tenéis en mi canal de YouTube si os interesa. Sí, Errejón en ocasiones ha dicho que es liberal, pero también Pablo Iglesias ha dicho, no que es liberal, claramente, pero ha dicho, yo hay cosas que he aprendido de los liberales, como queriendo atraer el liberalismo o a algunos desencantados y confundidos liberales hacia Podemos. Bien. Ya digo que voy a intentar contestar preguntas sobre este asunto. Avalon: ¿tiene o tuvo algo que ver el neoliberalismo con el socioliberalismo? ¿Se ha desviado su significado o ha tenido...? Bueno, se ha ido la pregunta, pero bueno, sí, no, la pregunta es buena. A ver, el socioliberalismo se suele vincular al ordoliberalismo alemán, y es verdad que el ordoliberalismo alemán en un origen se reivindicaba como un nuevo liberalismo, un liberalismo que superara, que actualizara, si lo quisiéramos decir así, el liberalismo clásico. Lo que pasa que posteriormente el neoliberalismo se ha terminado convirtiendo en una especie de carcasa vacía para referirse pues a la conspiración pro mercado desde el imperialismo estadounidense, que conectado con el golpe de estado de Pinochet, con la revolución Reagan, bueno, revolución entre comillas, la revolución Thatcher, bueno, toda esa mentalidad que básicamente es la idea de que el mercado se ha extendido en cada vez más ámbitos, pero sin una base coherente de pensamiento liberal, claro. Eh, Gistop
¿qué tiene de malo que un partido agrupe votantes de distintas ideologías si lo eligen libremente y hay cosas suyas que no defiende ningún otro partido? Bueno, a ver, yo no he dicho que sea malo, no he entrado en ese debate, pero si queréis entramos en ese debate. Yo simplemente he descrito lo que es Vox y lo que son otros partidos. Podemos también es una agrupación de muchas familias ideológicas distintas, el PP también, ¿no? Y no digamos ya el PP en su momento, cuando Vox estaba dentro del PP. Bueno, a mí que un partido agrupe familias ideológicas opuestas, falangistas y liberales, pues me da la sensación de que es un partido que solo busca el poder. Un partido tiene una propuesta ideológica para la sociedad. Pues ¿cuál es? Si es una propuesta ideológica de gente que se lleva a matar entre sí, lo que quiere es vamos a unir fuerzas para conquistar el poder. Luego ya veremos qué aplicamos. O vamos a llevarnos bien para llegar al poder. O vamos a definirnos a la contra del señor de esta ideología. Bueno, yo creo que eso es, ya digo, ansia de poder, como hay ansia de poder en la izquierda, ¿eh? No digo que solo Vox tenga ansia de poder. Todos los partidos políticos tienen ansia de poder. Pero creo que no es algo a alabar. Bueno, la típica pregunta es si el debate con Santiago Armesilla, sí, ya lo he dicho varias veces. Idealmente, si puede ser, a ver si podemos esperar a que termine mi libro sobre Marx, porque creo que tendrá más enjundia el debate y será más interesante, estará más contextualizado, pero vamos, que si se retrasa mucho, pues lo adelantamos. CGS773, creo que este tuit se refería a esos conservadores disfrazados de liberales. En mi opinión son más dañinos que los que se oponen abiertamente al liberalismo porque generan rechazo. Sí, hombre, yo creo que hay que clarificar las etiquetas, por decirlo de alguna manera. Si en una etiqueta se incluye gente que no representa lo que esa etiqueta pretende representar, pues evidentemente se genera confusión, se genera ruido y eso perjudica a todo el mundo. Entonces, claro que hay mucha gente que utiliza la etiqueta de liberal, pero yo no creo que se refiera a eso. O sea, un lastre para el liberalismo económico es el caballo de Troya del anarcocapitalismo. No dice que un lastre para el liberalismo es aquellos falsos liberales que se hacen pasar por tales o incluso anarcocapitalistas. Dice que el anarcocapitalismo es un lastre para el liberalismo económico y que ha causado en España en muchos jóvenes, y sí creo que muchos jóvenes, bueno, tanto como muchos, ojalá fueran muchos, ¿no? Pero hay unos cuantos que han ido cuajando las ideas liberales y anarcocapitalistas, disfrazados a veces de escuela austríaca, no sé por qué disfrazados, lee tertulianos, columnistas varios, y de ahí también se nutre Vox. Yo ahí lo que entiendo, que además es un argumento que muchas veces se ha utilizado, es que quienes defendemos ideas liberales, o liberales anarcocapitalistas, en cierto modo lo que queremos es crear un caldo de cultivo para que se vote a Vox, lo cual, ya digo, es un disparate absoluto. Roger32, Rayo, ¿crees que el anarcocapitalismo presentará un crecimiento importante en los próximos años si tenemos en cuenta la tendencia que lleva? ¿Es posible que en el futuro todos los partidos se vuelvan liberales? A ver, ojalá, pero no, las tendencias no son extrapolables. Quiero decir, ahora puede haber una tendencia de crecimiento rápido, acelerado de gente con estas ideas y en el futuro abandonarlas o que crezcan más las ideas de izquierdas. Es decir, no. El hecho de que hayamos crecido, ponte por caso un 100, un 200% en unos pocos años no significa que eso se vaya a mantener o que no se vaya a revertir. Bien. Sí, estoy escribiendo un libro contra el capital de Marx. También estoy escribiendo otras cosas, por eso quizás se me retrase un poco. Y también estoy invirtiendo tiempo en estos directos, lo cual también me consume tiempo que podría dedicar a escribir el libro, al margen de las clases y todo. Que al final el día tiene solo 24 horas. ¿Existe realmente el fantasma de la lucha de clases? Bueno, yo creo que existen ciertos conflictos, que pueden ser algunos de ellos conflictos motivados por la propiedad de los medios de producción, y existe la superestructura marxista de que eso hay que conceptualizarlo como una lucha de clases, y creo que eso es lo preocupante o lo grave. En una sociedad liberal podría darse el caso que se permitiese a un ciudadano vender de manera consentida un riñón a otro ciudadano, incluso en caso extremo de que el comprador lo quiera únicamente para ponerlo en una estantería. Bueno, el tema del comercio de órganos es un tema bastante complicado porque primero no está claro que sea la forma más adecuada de distribuir este bien,
tan importante para la vida de las personas, obviamente, que lo donan y sobre todo de las que lo reciben. No está claro que el sistema de precios sea el mecanismo más eficaz para distribuirlo. No está claro ni a favor ni en contra, que muchos presumen que no lo es, y tampoco está claro el argumento. Y luego tendríamos que entrar en un debate más filosófico de si decisiones motivadas por la desesperación cortoplacista que puedan llevar a un arrepentimiento muy probable de las personas no deben someterse a algún tipo, ¿no? Como la persona que se quiere suicidar o el miembro de una secta que se quiere suicidar. Esas situaciones en condiciones de, bueno, pues de enajenación transitoria, digámoslo así, de manera muy genérica, si no puede haber una cierta contención paternalista para intentar evitar que se den, ¿no? También habría que entrar en todo el debate de la renta mínima de inserción, que en cierto modo ofrecería una alternativa a las personas que estén en situación desesperada y por tanto no se tendrían por qué ver forzadas a ello, etcétera. Es decir, que creo que es una cuestión más complicada que simplemente sacar estas preguntas casi vamos, un poco de laboratorio y a mi juicio disparatadas, porque tampoco es algo que se dé o que haya una demanda ciudadana para ello. Eh, ¿Crees que esta avanzadilla mediática gubernamental que busca resignificar corrientes para apropiárselas o denigrarlas hará mella en los votantes? ¿O ya les da igual todo esto? A ver, no creo que nadie cambie el voto por nada de esto. Yo creo que son mensajes más dirigidos a la propia galería, al propio autoconsumo, a unificar sus bases electorales, si lo queréis, a dar un cierto, bueno, una cierta narrativa ideológica, porque el PSOE, por ejemplo, no da mucha narrativa ideológica, Podemos la da, Vox la da en cierta medida, pero creo que el discurso o la narrativa ideológica, por ejemplo, los liberales la damos muchísimo más, los marxistas también, los marxistas fuera de la política, pero dentro de la política se da muy poco y por tanto, al final, muchos razonamientos de muchos hinchas políticos es simplemente replicar la consigna del partido y no pensar en función de algunos principios que sean coherentes y que se puedan, por tanto, analizar críticamente para ver si son sólidos o no son sólidos. Sino que simplemente pues es el interés del partido es este, reproducimos el interés del partido. Y hay intelectuales, donde yo añadiría a Daniel Fuentes, que de alguna forma intentan también aportar algo de discurso ideológico a esos partidos para que haya esa narrativa entre los votantes. Y parte de ese discurso ideológico puede ser esta idea de que, bueno, los anarcocapitalistas al final es todo un movimiento sin contenido propio, simplemente para conseguir que Vox tenga más votantes. Veré yo que cuando sacaré el libro de Marx, pues cuando lo termine, no lo sé. Ya os comenté en su momento que ya llevo 120.000, 130.000 palabras, que para un libro no está mal, pero es que aún queda bastante, queda completar la parte de toda la teoría de precios y de rentas, vamos, el volumen tercero fundamentalmente, de precios y de rentas de Marx y la teoría del ciclo económico, y no saco suficientes horas al día para escribir y también para leer, ¿no? Porque todo eso hay que, vamos, que leer toda la literatura alrededor de la misma. Bien. Felijob, 2 meses de suscripción, pues muchísimas gracias por la suscripción. Os recuerdo a todos, obviamente, que si queréis pues mantener este tipo de directos, que creo que son bastante agradables para todos, también para mí, lo quiero decir, pues nada, si podéis suscribiros al canal os lo agradeceré. Lubina89 plantea otro tema que está más o menos relacionado, adyacentemente, ¿no? No es el tema principal ni mucho menos, pero bueno, que sí guarda relación, que es sobre el asunto de Vallecas. Es, por cierto, una nueva raid. Nada, pues gracias por la raid. Que es el tema de Vallecas, ¿no? Sobre si es liberal, que se haya paralizado, se haya
Ah, que llega más tarde el aviso de RAI. Pues nada, vale, lo intentaré corregir para que no sea tan tardío. Si es liberal interrumpir el mitin, evidentemente no es liberal, ¿no? Pero aquí creo que la reflexión es otra, ¿no? La trataba de trasladar antes en Twitter. El debate ahora está en quién ha iniciado la agresión, ¿no? Si fue Abascal cuando se saltó el cordón policial, si Abascal se lo saltó porque previamente ya habían sido agredidos. Yo creo que haga falta un cordón policial para que un partido político dé un mitin en algún sitio, y nos podrá desagradar mucho ese partido político, ¿no? A mí si viene Podemos o Vox al lado de casa, pues no me gustará mucho que estén ahí. Pero que haga falta un cordón policial para que un partido político dé un mitin, creo que ya en sí mismo pone de manifiesto una actitud incívica brutal. Es decir, Vox debería poder ir a Vallecas a dar un mitin, ya no sin que haya o termine habiendo problemas, sino sin que esté allí la policía. ¿Por qué está la policía? Pues porque es altamente probable que si no está la policía habrá violencia. Es decir, habrá muchas o pocas personas, me da igual, violentas, que atacarán a Vox. Bueno, me parece algo descabellado. Al igual que me parece descabellado que la policía tenga que estar en la casa de Pablo Iglesias. Si está allí, porque si no estuviese, habría asaltos a la casa de Pablo Iglesias, que no lo sé, pero perfectamente podría ser. Entonces, eso ya pone de manifiesto una actitud incívica e intolerante en amplios sectores de la población, que creo que es el problema básico. Es decir, que digan, no, es que Vox fue a provocar. Bueno, yo entiendo que mucha gente se pueda sentir provocada. La provocación es algo subjetivo. A mí me puede provocar que Pablo Iglesias pase por delante de mi casa. La culpa no será de Pablo Iglesias, será mía, que yo me siento provocado. O no enteramente de Pablo Iglesias. Si yo soy una persona muy susceptible, me puede provocar eso. Ahora, dar el salto de yo me siento provocado, por tanto, tengo derecho a ejercer la violencia contra aquellos que me provocan, ese es un argumento tremendamente peligroso. Porque entonces, bueno, ya directamente cualquier persona que se sienta provocada por otra podría agredirla. Los maleducados intolerantes que increparon a Pablo Iglesias también se sintieron provocados por Pablo Iglesias. Y también se sintieron provocados cuando Pablo Iglesias se acercó a ellos. ¿Qué pasa? ¿Que deberían haberle podido agredir? Pues no. Es decir, que alguien se sienta provocado, pues muy bien, siéntase provocado. Pero se aguanta con su provocación y no utiliza la violencia. Y desde luego, si hay actitudes objetivas que han llevado a esa provocación, pues el que ha provocado se lo tendría que hacer mirar. Si es así, ¿eh? Porque provocar por provocar tampoco tiene mucho sentido. Pero aunque alguien provoque por provocar, no tiene la obligación, ni mucho menos, de aceptar ser agredido. Y no justifica la provocación la agresión. Y por tanto decir, no, es que Vox ha ido a Vallecas y ha provocado y lo que buscaban era eso. Bueno, pues aunque buscaran eso, es decir, aunque Vox haya ido a Vallecas para buscar crear un sarao con violencia de por medio, la culpa la sigue teniendo quien ejerce la violencia, quien cae, si lo queremos, en la provocación. Porque aunque alguien provoque, insisto, no justifica la violencia. ¿Vale? Y efectivamente, claro, si además esto lo inscribimos en que hace unos días nos decían que había que condenarla, claro, el ataque a la sede de Cartagena, y que había que condenarla sin peros, es que ahora ya no es que no haya peros, es que no hay condena. Es que hay justificación de la violencia por una provocación. Bueno, pues los que atacaron la sede de Cartagena también podían entender que la existencia de la sede de Podemos era una provocación. ¿Y eso justifica el ataque? No, no lo justifica. ¿Que habrá gente que se sienta provocada porque Podemos tenga una sede? Pues bueno, pues que se aguante, porque Podemos tiene derecho de propiedad privada, tiene derecho a la libertad individual como cualquier otra persona o cualquier otra asociación, y nadie tiene derecho a atentar contra esas libertades, por mucho que te molesten.
Creo que ese es el debate de fondo. Más que quién tiene la culpa, si unos se han acercado de más, o unos empezaron... No. La culpa la tiene quien ejerce la violencia y quien justifica ese ejercicio de violencia con argumentos lamentables como que tu mera existencia ya explica que yo ejerza la violencia contra ti. Bien. Insisto, eso al margen de si Vox buscaba exactamente esto o no, que tampoco lo sé. Es decir, Vox podía buscar visibilizar que hay una parte de la sociedad intolerante contra Vox, podría ser, pero es que me da igual. Bien. Acrílico, tú tienes un pie en la izquierda y otro en la derecha. Bueno, a los liberales no suelen decir eso, que la izquierda nos acusa de ser derechistas y la derecha nos acusa de ser izquierdistas. En realidad no es así. Los liberales lo que pasa es que defendemos las libertades personales y las libertades económicas. La izquierda normalmente ha defendido las libertades personales, pero bueno, ya vemos que aquí tampoco, porque las libertades personales de Vox pues dan un poco igual. Las libertades personales, pero no las económicas. Y la derecha tradicionalmente ha defendido, o algunas derechas han defendido las libertades económicas y no las personales. Entonces, claro, cuando uno defiende las dos, pues le puede ver desde el otro lado, ramalazos hacia la izquierda o ramalazos hacia la derecha. Y en todo caso, y aunque todos tenemos nuestros sesgos, yo también los tengo, claramente, tengo mis preferencias marginales, pues intento ser todo lo honesto que puedo. Y a veces pues meteré la pata, a veces, ya digo, caer en mis sesgos, pero intento analizar los hechos desde ambos puntos de vista. Y puedo entender que alguien que esté tremendamente ideologizado se sienta provocado por Vox y por las ideas de Vox y que piense que Vox no debería existir, y por tanto que si vienes a una zona donde hay muchos de izquierdas es que vienes a provocar y es que vienes a buscar bronca, pero eso, aunque tú creas eso, no debería llevarte a dar el salto de decir y por tanto yo tengo derecho a reaccionar agrediéndote. ¿De acuerdo? DJ Raúl del Sol, que aparte es el moderador del canal, dice, están usando la excusa de que podría decir un violador de que ella provocada por su falda o su vestido. Luego son los defensores del feminismo, hipocresía. Sí, bueno, el argumento desde luego podría extenderse en otro contexto muy distinto de agresiones sexuales, pero al final, claro, la agresión no está justificada por el hecho de que el agresor se haya sentido subjetivamente, incluso cuando hay motivos objetivos que justifiquen esa subjetividad, se haya sentido subjetivamente provocado. Me preguntáis si es correcto decir que China es socialista, ya lo he dicho otras veces, yo creo que no. Lo correcto sería decir que China es mercantilista a día de hoy, básicamente porque sí hay propiedad privada de los medios de producción. Por tanto, decir que es socialista y no hay una planificación absoluta, ni mucho menos de la economía. Quilén, Podemos y Vox son dos caras de la misma moneda, populismo, lugares comunes, victimismo. Bueno, a ver, eso en general todos los partidos, también hay que decirlo, pero es verdad que ellos lo llevan a un extremo mayor, que además salen de las coordenadas, si lo queréis, institucionales de Europa. Pero sí, tienen estrategias discursivas similares en ese sentido. Luego, ideológicamente, no son lo mismo. Es decir, el populismo de izquierdas no es lo mismo que el populismo de derechas, aunque tengan enemigos comunes, como puede ser la globalización, por ejemplo. Ahora casi escucho criticar más la globalización, llamándola globalismo y demás, pero la globalización en la derecha de Vox que en la izquierda. Cuando durante décadas la globalización ha sido el gran enemigo de la izquierda. De hecho, Pablo Iglesias, si lo buscáis por internet, en sus orígenes, cuando tenía 17, 18 años, se estrenó en manifestaciones antiglobalización. Era parte del movimiento antiglobalización. Su identidad política la gestó en los movimientos antiglobalización. Y ahora la crítica a la globalización viene más desde la derecha que desde la izquierda. Por lo tanto, sí, el populismo de izquierdas y derecha tiene enemigos comunes, pero luego tienen muchas otras cosas distintas, claro. Stranger Guy 69, el capitalismo de Estado tiene sentido en sí mismo por aquellos que dicen que la URSS no era socialismo real, sino capitalismo de Estado. No, la URSS stalinista sí era socialismo real, porque todos los medios de producción eran propiedad del Estado y estaba plenamente planificado, no había lugar a la propiedad privada. Bien, entonces, sí hay diferencias. Guille, si hay un partido comunista no debería ser ilegalizado
porque el comunismo defiende que hay que tomar el poder mediante una revolución violenta y los partidos nacionalistas buscan romper la unidad de España rompiendo la Constitución, por lo que deberían ser ilegalizados hasta que haya otra Constitución. A ver, puntos muy distintos. Empecemos por el final. ¿Los partidos que defienden la independencia de España deben ser ilegalizados? Radicalmente no. ¿Por qué? Porque la Constitución puede ser modificada y un partido político puede existir para luchar, para defender, para dar la batalla por una reforma de la Constitución para permitir el independentismo. De hecho, es una reforma de la Constitución que a mí me encantaría que se produjera. Yo no creo que yo deba ser ilegalizado o que me deban censurar por decir que creo que habría que dar cabida a un procedimiento para la separación política del Estado español o de cualquier otro Estado existente en el mundo. No es que le tenga especial inquina al Estado español, ni que además crea que el nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco son nacionalismos que recogen las verdaderas esencias de la nación. No, creo que son movimientos antiliberales por nacionalistas, pero creo que la secesión política de los Estados constituidos es algo que sí que hay que promover en todo el mundo. Entonces, en todo caso, habrá que sancionar a aquellos que se salten la ley, aún reconociendo que lo que defienden puede ser correcto, pero que deben defenderlo también por los cauces correctos. Pero desde luego, ilegalizar, eso me parece una salvajada. Y luego, la idea de hay que ilegalizar el comunismo porque el comunismo es inherentemente violento. La praxis comunista es inherentemente violenta, eso es verdad. Los comunistas dirán que no, pero obviamente lo es. Lo dice el propio Marx, ¿no? No se puede hacer la revolución sin violencia. La gente no va a ceder su propiedad violentamente. ¿Vale? Se la tienes que robar, se la tienes que quitar, les tienes que atracar. Y además la gente tampoco se quiere someter, no se quiere subyugar. Aquellos que se resisten a que les atraques, pues los tendrás que o aniquilar o mandar a un campo de concentración. Bueno, al final, implantar el comunismo se hace violentamente sí o sí. Ahora, el hecho de que alguien tenga ideas comunistas, mientras no recurra a la violencia, no debería llevar a ilegalizar esas ideas comunistas. Yo no creo que haya que prohibir leer a Marx, por ejemplo. O no creo que haya que prohibir asociaciones que promueven ideas comunistas. Lo que hay que prohibir, obviamente, es que se robe, que se mate, que se den golpes de Estado para implantar una dictadura comunista. Eso sí. Luego, claro, si el comunismo llega al poder de manera democrática, uno podría decir, bueno, pues utilizarán la violencia desde el Estado. Sí, muy cierto. Pero para evitar eso, lo que hay que hacer no es ilegalizar el comunismo, sino quitarle competencias al Estado. Imagínate un Estado donde, aunque llegara al poder un partido comunista, no pudiera hacer nada. Pues, vale, sería un partido comunista, pero con las manos atadas. Entonces, creo que hay que reformar el modelo de Estado, más que ir persiguiendo ideas que no nos gusten, porque es que además eso es, aparte de que creo que es antiliberal, pero es estratégicamente muy peligroso, porque si abrimos la veda de que se pueden perseguir ideas que vayan contra el orden constituido, pues nada, ya tendrás al sanchismo, y no digamos al podemismo, pidiendo perseguir a los liberales o a los anarcocapitalistas. Ya estáis viendo que nos están señalando y criticando. Y en parte es verdad, el anarcocapitalismo quiere derrocar el orden estatal existente. Pues nada, con ese argumento los pueden perseguir. ¿Y si el comunismo legalizase el asesinato o el robo como ya ha pasado? A ver, insisto, lo que es necesario es que haya reformas, si lo queréis, constitucionales, y no me refiero ni siquiera a la Constitución escrita legal, me refiero al marco intelectual, al conjunto de valores que priman en una sociedad, a la Constitución informal, que defiendan los derechos individuales de las personas y que restrinjan estrictamente el poder del Estado. De tal manera que, aunque el comunismo quiera legalizar el asesinato, ahí evidentemente no tenga competencias para ello, y si intenta saltarse esa constitución formal o informal de la sociedad, obviamente que se impida. Ahí sí habría, digámoslo así, un levantamiento contra un riesgo de tiranización estatal. Pero justamente por eso, en muchos casos ni siquiera se intentaría, porque tendría a la mayoría de la población en contra.
si hubiese algún régimen tan autoritario que imposibilitase tener libertades y derechos ni conseguirlas de forma pacífica, estaría justificada la violencia. Bueno, el liberalismo siempre ha defendido el derecho de resistencia contra los tiranos. Entonces, ese derecho, claro que existe. La cuestión es que es un derecho que hay que usar con cautela, en el sentido de que tampoco se puede ir tildando de tirano a cualquiera. Creo que un tirano es aquel que se arroga un poder absoluto y que no admite, digamos, el abandono de ese poder absoluto, ni impide que haya una forma de derrocar y de cambiar ese poder absoluto, y que además viole los derechos más centrales de las personas. Me decís que Roberto Vaquero, sí, ya me lo habéis dicho. Bueno, no he visto el vídeo, lo miraré. Bien, y lo comentaremos por aquí, por Twitch, próximamente. Bueno, ya llevamos una hora de directo. Si hay alguna manera de deshacerse de la ideología y tratar de ver las cosas con el mayor objetivismo posible. Bueno, yo creo que es muy difícil deshacerse de los sesgos. Eso lo hemos de tener más o menos claro. Aún así, creo que intentar comprender todos los puntos de vista en una polémica es una forma de llegar a una cierta imparcialidad. Es decir, no quedarse solo con el relato de unos, aunque al final te siga pareciendo que es el más correcto, pero también tratar de ubicarte en los zapatos del otro para bueno, pues o sea, a mí me gusta una cosa que el economista Brian Kaplan llama el test de Turing ideológico. El test de Turing ideológico es: si tú eres capaz de defender las ideas de otro, de otra ideología, de otra persona, y que quienes comparten esas ideas no sepan que estás, digamos, impostando su defensa, que estás haciendo una especie de representación teatral. Si tú hablas con un keynesiano y eres capaz de defender a Keynes de tal manera que el keynesiano no sepa reconocer que no eres keynesiano, entonces has pasado el test de Turing ideológico. Y si tú haces ese ejercicio también te ayuda a entender mejor las ideas del otro y te ayuda a ver si en el otro hay algo de verdad o no. Aún así, siendo conscientes de nuestros sesgos, de nuestras preferencias, pero creo que ayuda mucho. Encerrarte en un discurso ideológico único, pues es lo que lleva a no refrescar tus ideas y a no contrastarlas. Por eso a mí me gusta, pues eso, escribir contra Marx, contra la teoría monetaria moderna, contra Keynes, porque al escribir contra ellos, obviamente, también escribes sobre ellos, también te empapas de sus ideas y ves si hay algo de pozo. Y bueno, de todos ellos he aprendido y de todos ellos he incorporado algo. Entonces, bueno, creo que ese sería un ejercicio. Algunos me pedís que haga una raid a alguien con pocos seguidores. Bueno, pues acepto sugerencias antes de terminar. Luis Fo, a quien hoy han tildado, por cierto, de votante de Vox, dice: sé que no tiene nada que ver, pero ¿tiene alguna recomendación de libros de epistemología no austríacos en relación a la economía? A ver, no es mi campo. Yo recomendaría, incluso en el espectro austríaco, que leyerais, bueno, ya lo habrás leído, supongo, a Maglub, The Problem of Verification in Economics, también la reinterpretación de Maglub que hacen Kachanowski y Zanotti, y luego un autor bastante interesante, que además durante mucho tiempo ha sido filo austríaco, es Uskalimäki. Pero vamos, ya digo que en mi campo no es la epistemología tampoco. Si queréis que haga raid, ponedme exactamente el comando que he de poner para hacer la raid, bien, porque si no, no la haré. Y Felipe VI, ¿crees posible una disminución drástica del aparato burocrático estatal en un medio plazo con la implementación tácita y súbita de herramientas blockchain que lo haga innecesario?
¿Cómo se opondría el Estado a una gestión tecnológica descentralizada e individual mucho más eficiente? Bueno, pero es que aunque reduzcas la burocracia, el Estado puede crecer por otros lados. Es decir, podrías expandir el, el estado de bienestar, por ejemplo. Entonces, que se puede dar. De hecho, en los años 70-80 el Estado tenía mucho peso de sector industrial. Tenía mucha industria pública. De hecho, es lo que quiere Podemos, volver a las empresas públicas y demás. Todo eso prácticamente ya ha desaparecido. Pero eso no significa que el Estado hoy sea más pequeño que entonces, de hecho es más grande. ¿Por qué? Porque su tamaño se ha reconvertido desde la empresa pública al estado de bienestar. Y si redujeras la burocracia, que ojalá, ¿no? Pues probablemente haría lo mismo. Se legitimaría por otros frentes. No. No. No es que se redujera netamente. Bien. Vale, pues vamos a terminar y por sugerencia de mi moderador haremos la raeta a la Nicoteca y, y nada, otro día se lo podemos hacer a otros si os parece. Nada, muchas gracias a todos y nos vemos próximamente en otro directo. Nos vemos.